Buenas tardes a todos, a todas. Hoy sí un encuentro de amigos, prácticamente íntimos. Marcelo y yo, profesor de la casa y de la UNOVA, con responsabilidad en las áreas de comunicación de las dos universidades, se puso a estudiar un poco este tema, por lo que vemos junto con Guillermo Tamarí, que está allá al fondo. Y bueno, hoy nos reunió para contarnos algunos resultados, creo que muy interesantes, del impacto de COVID en las acciones y en las actividades políticas. Y aquí estamos, me parece, los que de alguna manera estamos interesados en que la política crezca, se vaya haciendo cada vez más nutrida justamente por investigaciones, y que sea el camino que encontremos para la solución de todos los problemas que tenemos en la Argentina. Confiamos realmente en que el camino de mejora de la calidad de nuestros conciudadanos pase por la acción política, por el diálogo y por estos puntos de encuentro, que esperamos sean cada vez más masivos, pero que por algún lado hay que comenzar. Así que le agradecemos muchísimo a Marcelo que haya armado esta presentación, y seguramente cuando termines te haremos algunas preguntas. Gracias. Gracias. Bueno, esto es, primero quería enmarcar un poquitito el estudio. El estudio es un estudio que nos presentamos con un grupo que venimos trabajando ya hace bastante tiempo en el tema de cultura política, que durante la pandemia sacó el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, y que, bueno, nos presentaron y nos dieron un financiamiento. Nosotros habíamos pensado en hacer un estudio nacional, pero bueno, la plata que nos otorgaron alcanzó para hacer un estudio provincial, pero estamos contentos, igual lo pudimos hacer. Y en primer lugar, quería enmarcar un poco cuál era el sentido que tiene el estudio y describir más o menos qué es el marco teórico de la cultura política, es decir, qué significa la cultura política como marco teórico para este estudio. La cultura política es una teoría que viene creciendo en investigadores, en inversión en todo el mundo, a partir de la explosión de la democracia. Digamos, la primera ola democrática, o las primeras olas democráticas que empezaron con los países europeos que faltaban o que faltaban democratizarse, como Grecia en su momento, Portugal y España. Después vino América Latina, después se cayó el muro de Berlín y todos los países que se consideraban que eran parte de la órbita comunista ingresaron a lo que llamamos democracias liberales, democracias abiertas. Y posteriormente vino la primavera árabe, que fue una especie de amague en el que parecía que también la democracia llegaba a un montón de países más, y que en algunos avanzó y en otros se vio frustrada y retrocedió. Pero que a partir de ahí se iniciaron un montón de investigaciones que tienen su punto distintivo en que, así como la mayoría de la literatura que hay en las ciencias sociales y en la ciencia política está orientada a investigar las instituciones y el funcionamiento de las élites, la cultura política lo que investiga fundamentalmente es lo que piensa la gente de cómo funcionan las cosas y sus propios valores, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias, cuáles son sus actitudes respecto de la sociedad en la que se están desenvolviendo. Entonces, digamos, este es otro aporte, es un aporte absolutamente distinto, desde otra óptica, al funcionamiento de la democracia. Es decir, el acento está puesto en el comportamiento de las personas. Y a partir de eso surgió, por un montón de cientistas políticos, que fundamentalmente giran alrededor de, la mayoría de ustedes puede conocerlo, porque salen publicaciones muchas veces en los medios de comunicación, lo que se llama la encuesta mundial de valores. La encuesta mundial de valores es una encuesta que tiene cuestionarios homologados en todo el mundo, y por lo tanto las investigaciones o las olas anuales que hacen
respecto de cómo está la gente con respecto al sistema político en el que está viviendo, o a las cosas que están pasando en el mundo, o a la economía, o a su vida personal, están homologadas, es decir, son encuestas comparables. Nosotros podemos comparar encuestas de Alemania, la encuesta se hace en China, por ejemplo, China ha permitido que se haga la encuesta se hace en India y se hace en Argentina también. Y eso permite hacer comparaciones respecto de los fenómenos que están sucediéndose en el mundo. En ese contexto, a nosotros nos surgió la idea de este proyecto, ni bien comenzó la pandemia y ni bien comenzó lo que trajo aparejado la pandemia, que es de alguna forma el encierro que vivimos todos, la cuarentena. La cuarentena implicaba una disrupción en la vida social y en la vida pública para los cientistas sociales tan importante como una guerra o comparable con un periodo hiperinflacionario. Fíjense ustedes, o de alta inflación. Fíjense, esos tres fenómenos son los tres fenómenos que no solo irrumpen en la vida pública, sino que aparte provocan graves trastornos en la vida cotidiana de las personas. Y por lo tanto, lo que nosotros consideramos parte de la cultura política, que son un conjunto de valores que van cambiando generacionalmente, es decir, el cambio de visión respecto de los valores que cada uno de nosotros tenemos respecto del funcionamiento de la sociedad, cambia generacionalmente, cambia muy lentamente. Nosotros vemos en las investigaciones que muy pocas cosas van variando respecto de lo que la gente piensa de las cosas importantes de su vida. Y sin embargo, una irrupción de esta característica podía provocar un cambio muy importante en los valores y en las orientaciones sociales y en el comportamiento público y por lo tanto político posterior de la opinión pública, en este caso de nuestro país. Fíjense ustedes que dice la masividad y la rapidez de la propagación del virus, las severas restricciones que provocan la vida pública de las personas solo se comparan con estados de emergencia típicos de la guerra, y que hubo enormes paquetes de ayuda implementados por los gobiernos para mitigar la recesión económica que solo tienen precedentes en el Plan Marshall, desde esa época que no sucedía una cosa de esas características. La idea mía es que repasemos los datos de la encuesta y después hagamos una conversación y un intercambio. Esto que está acá es todo teórico, es lo que recién estuve hablando con ustedes. Digamos, qué significan los valores, qué son los valores prevalecientes de una cultura, que le dan coherencia, rasgos, normas y prácticas y que hacen al funcionamiento institucional. Psicológicamente, los valores son creencias emocionalmente cargadas sobre los fines que las personas consideran deseables o indeseables. Una de las funciones básicas es adaptar al individuo al resto de la vida. Ahora, si esas condiciones cambian radicalmente, las personas cambian radicalmente. Y la preocupación nuestra giraba alrededor de esas cuestiones. Así que bueno, los que tengan algunas dudas metodológicas, yo a todos les puedo mandar el informe, que es larguísimo y es un plomazo, pero hay gente que le interesa saber cómo fue metodológicamente hecha. Es una encuesta hecha en la provincia de Buenos Aires, tiene 600 casos en el conurbano, 400 en el interior. Está dividido entre ciudades pequeñas del interior y grandes ciudades del interior, o sea, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca están, se puede analizar aparte esos resultados, el conurbano y el interior, las ciudades como nosotros acá, por ejemplo. Entonces, bueno, esto lo vimos. El impacto sanitario. 15,5% dijeron que me hizo un test de COVID y me dio positivo, el 28% dijo que me dio negativo, el 31% tuve síntomas leves de COVID, el 12% dice tuve síntomas severos de COVID, el 64% dijo personas cercanas a mí se hicieron un test de COVID y les dio positivo, personas cercanas a mí tuvieron síntomas leves, 66%. Personas cercanas a mí tuvieron síntomas severos, 37%. Este es el impacto de la enfermedad propiamente dicha. Acá hay una serie de detalles que no vienen a la cuestión, o que son muy específicos, pero fíjense esto, el impacto económico. El 37,4% dijo me quedé sin trabajo. El 10%
tuve que cerrar mi negocio. El 37,9% vi reducidas las horas de trabajo. El 27% hice un trabajo remoto desde mi casa. El 27%. El 24% recibí dinero de un programa de ayuda del gobierno. Tuve que dedicarme más tiempo a cuidar a mis hijos. 25,7%. Esto es un contexto económico del impacto. Estas preguntas, el informe es extensísimo, yo les hice una síntesis para que ustedes vieran las características que tiene, ¿no? Obviamente hay detalles, como por ejemplo, es previsible que la incidencia del cuidado cayó más sobre las mujeres que los varones, pero tampoco es tan grande la diferencia, y por supuesto cayó en los grupos que están en edad de conformar familias, ¿no? A mayor edad, menos tiempo de cuidado. El 24% de las personas, el 24% acá, fíjense, la ayuda oficial sube al 40% en el grupo de 30 a 49 años y al 33% de 16 a 29 años, pero desciende al 15% en grupos de mayor edad. El programa de ayuda, los programas de ayuda del gobierno, cuando uno mira el lugar donde impactaron, ve que rápidamente estuvieron bien dirigidos, es decir, aparecen exactamente en los sectores que necesitaban ayuda. No es cuando uno lo atraviesa por niveles socioeconómicos, ninguna persona de clase media o clase media alta recibió ayuda del gobierno o dice haber recibido ayuda del gobierno. El trabajo remoto, ahí vemos una relación directa, que era evidente, pero que hay que marcarlo. El 46% de los que hicieron trabajo remoto es de nivel universitario, el 28% secundario y el 19% de primario incompleto. Y fue más alto en las mujeres que en los varones, en un 10%, y en las edades de 39 a 40, que es como la edad más productiva, de 16 a 29 baja al 31 y baja al 23% de 50 a 59 años y el 18% mayores de 60. Bien. En comparación con un año atrás, ¿usted diría que actualmente su situación económica es? Esta encuesta fue hecha en diciembre del 2021. O sea que fue hecha al año de haber terminado más o menos la pandemia, después de las elecciones legislativas. Y ustedes pueden ver ahí que la situación económica personal es realmente preocupante. Casi 57% contesta que su situación económica con relación a un año anterior era peor o mucho peor. En ese momento ya había cifras de que la economía se había recuperado un 10%, el PBI. Con lo cual, primera conclusión, la recuperación ya fue desigual. Es decir, había sectores, y lo vamos a ver en otras cifras, en las cuales ya la recuperación económica, es decir, los sectores más postergados tardaron mucho más en volver a la actividad que el conjunto de la población. Es decir, rápidamente hubo una diferencia. ¿Cómo evalúa la situación económica del país en comparación con la de hace un año? Mucho peor que la situación personal. Siempre en las encuestas sucede esto, que las personas ven el contexto peor que su situación personal. Pasa siempre en las encuestas. Y acá no es para menos. Hay un casi 70% que dice que la situación del país es peor o mucho peor. Acá esto es lo que decía, bueno. ¿Usted está buscando activamente trabajo? Se les preguntó a todos los encuestados. El 44% dijo que sí, que estaba buscando trabajo. El 55% de las personas que trabajan por cuenta propia estaban buscando trabajo. O sea que están trabajando y están buscando trabajo. O están buscando un trabajo complementario o están buscando un trabajo mejor porque ese no les alcanza. El 26% del sector privado, el 23% del sector público, el 36% que hacen trabajos en la casa, el 57% de los estudiantes que no estaban trabajando, están buscando trabajo. Por supuesto, el desocupado, el 92,6% está buscando trabajo. El retirado pensionado, el 21% quiere trabajar. Y otros que están en otra situación, el 33%. Es decir, que la estrechez económica hizo que los que estaban nuevamente en actividad estuvieran necesitando o manifestaran la necesidad de tener otro trabajo
o más trabajo o otro trabajo que el que tenían. Impacto psicológico de la pandemia. Cuando se encuentra con otras personas en estos días y pensando en el trato diario, ¿usted experimenta más solidaridad o más hostilidad que la habitual? Esta encuesta era bastante parecida a la encuesta mundial de valores en Argentina. Es decir, está parado en el centro, con un 48%, depende, ¿no? Y vemos que para ambos lados es bastante parejo tanto la presencia de actitudes hostiles como la presencia de actitudes solidarias. Esta pregunta para nosotros es muy importante, porque la idea en este tipo de encuestas es que uno pueda medirlas o semestralmente o anualmente para ver cómo evolucionan estas cosas. Recién salíamos de la pandemia y no sabemos si los efectos que generó la pandemia vinieron para quedarse en muchos casos o van a ir sucediéndose. Ahora fíjense lo siguiente. Esta es, para mí, el aspecto más preocupante de la encuesta. Voy a empezar de abajo para arriba. ¿Se siente solo? Casi todos los días el 23% dice que se siente solo. El 10% dice que más de la mitad de los días se siente solo. O sea, un 34% casi de las personas nos dice que se siente solo la mayoría de los días o casi todos los días. ¿Siente poco interés o placer por hacer cosas? El 23% dice que todos los días siente poco placer por hacer las cosas que hace. Y el 16%, más de la mitad de los días de la semana, dice que siente poco placer por las cosas que hace. ¿Se siente sin ánimo, deprimido, sin esperanza? El 21%, 21,8%, casi 22% dice que se siente absolutamente sin esperanza todos los días. Y el 17% dice que más de la mitad de los días. No puedo dejar de estar preocupado. 29,2% todos los días siente como esa angustia, esa preocupación permanente, y el 14% lo siente más de la mitad de los días. Y se siente nervioso o ansioso, el 28% todos los días se siente nervioso o ansioso, y el 18% más de la mitad de los días. Este cuadro es realmente preocupante, y este cuadro muestra, Silvina estuvimos en la charla que dimos en Pergamino, y ha habido todo el equipo de salud mental de la región de Pergamino, y bueno, la sorpresa de ellos era que lo que ellos ven por casos particulares, pero que no pueden armar estadística, tiene un correlato mucho más amplio, y que evidentemente hay mucha más gente que todavía no va a consultarlos, pero que siente este conjunto de síntomas que genera una disrupción social como la pandemia. Este gráfico es el que está en el centro de las preocupaciones de la mayoría de las personas que investigan esto en el mundo, porque esto es lo que deriva después en otro tipo de comportamientos o en otro tipo de búsquedas. ¿Por qué? Porque las personas necesitan contención y evidentemente no la están teniendo, por lo menos en las circunstancias que tienen, porque no estamos hablando de personas que están solas, estamos hablando de personas que se sienten solas, que es absolutamente distinto. Lo pusimos porque este es un cuadro que es una pregunta que se hace en todo el mundo y que es muy determinante para los comportamientos hasta electorales y políticos y sociales de las personas, que es: ¿usted o alguien de su familia ha sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses? Es decir, víctima de un robo, un hurto, una agresión, amenazas u otro tipo de delito en los últimos 12 meses. El 48%, 48,6% dijo que sí. En el último año había sufrido un evento de inseguridad. Incertidumbres y expectativas. ¿Cuánto temor tiene usted de que usted o sus seres queridos puedan enfermarse y sufrir severamente el coronavirus en los próximos meses? Piensen que esto fue en diciembre. Probablemente, no sabemos, pero probablemente esta pregunta hoy debería tener otra presión, porque evidentemente el coronavirus ha sido controlado. Entonces, pero en ese momento más del 40% tenía mucho o bastante temor. ¿Cuánto temor tiene usted de que usted o sus seres queridos puedan sufrir por una crisis económica en los próximos meses? Este sí es un tema preocupante, y vemos que más del casi el 62% más o menos, 63%,
manifiesta que tiene mucho o bastante temor de sufrir consecuencias económicas, que alguien de su familia o él tenga algún problema, o le reduzcan sus horas de trabajo, o lo echen, o se quede sin trabajo. ¿Piensa usted que la Argentina está saliendo de esta crisis severamente dañada o muy fortalecida? El 62% dice que está saliendo severamente dañada, el 27% que no está ni dañada ni fortalecida, y el 10% muy fortalecida. Y cuando vemos las preocupaciones, vemos abajo la línea más larga, que tiene 15%, es la inflación, la corrupción, la delincuencia, falta de seguridad, la injusticia social o la mala distribución del ingreso, la situación económica y la desocupación. Es decir, el conjunto de preocupaciones relacionadas con la economía superan ampliamente a todas las demás, y en segundo lugar aparece la delincuencia o la inseguridad, que se suma a la violencia en la calle o en el barrio, que suma otro 5%. Como verán, salvo la corrupción, son todos valores que en las ciencias sociales o en los estudios de cultura política se llaman valores materiales. Es decir, no estoy preocupado por pérdida de libertad, por la libertad de prensa, por falta de participación. Estoy preocupado por cuestiones muy tangibles y muy materiales, lo cual ya empieza a describir un clima político muy específico, que en la Argentina es cíclico. Preferencias políticas. De 1 a 10. En 1, los ingresos de las personas deberían ser más iguales, y 10, debe haber más incentivo para el esfuerzo individual. ¿Está clara la escala? El 30% dice que las personas deberían tener ingresos más iguales, y el 28,8% dice que debería haber más incentivo para el esfuerzo individual. Siempre el 5 tiene un poco más que todos los del medio, porque la gente piensa que el 5 es el medio entre 1 y 10, que es una cosa extrañísima, pero sucede así. Pero fíjense la paridad que hay por ahora paridad. Propiedad privada, propiedad estatal. 1. Deberían aumentar la propiedad privada de las empresas 20%, debería aumentar la propiedad estatal de las empresas 20,2% y 20,3%. 26,8% en el medio está en una posición viéndola, balconeando la situación, pero no toma posición. Pero los dos extremos están exactamente iguales. Responsabilidad para proporcionar medios de vida. De 1 a 10. El gobierno debería tener más responsabilidad en proporcionar medios de vida a todo el mundo. 31,6. Cada uno debería tener más responsabilidad individual para lograr sus propios medios de vida. 23,6. Estamos en un país donde Milei, supuestamente los libertarios están por sacar muchos votos, pero el 31% nos está diciendo que el Estado es responsable de proporcionar medios de vida a todo el mundo. O sea que hay un reclamo de presencia del Estado compatible con lo que la mayoría de los científicos sociales del mundo está diciendo después de la pandemia. Es decir, hubo una revalorización del papel del Estado y la gente espera del Estado algún tipo de respuesta. En temas políticos la gente habla de izquierda y de derecha. De la escala, 1 es la izquierda y 10 es la derecha. Izquierda 7%, derecha 16,6%, 44% se ubica en el centro de la política. Diríamos que está un poquitito volcada. El 44% de los encuestados manifestó un grado de acuerdo con la idea de que debe haber más incentivo. Esto no. Acá. El 53% se ubicó en posiciones centristas, el 29% a la derecha y el 18% a la izquierda. Esa es la suma de las 3 columnas más cercanas a cada uno, y 5 y 6 se consideran el centro. Valores y preferencias ideológicas.
Valores tradicionales. ¿En qué medida está usted orgulloso de ser argentino? Es muy rara esta pregunta. Se hace en todo el mundo, pero sin ningún adjetivo. Que el 52% te diga que se siente muy orgulloso. Estoy seguro que si preguntáramos qué palabra, por qué palabra, o pongo una palabra por la cual se siente orgulloso, tendríamos una multiplicidad de respuestas, que esto que nos parece tan homogéneo acá, nos parece, pero bueno, el 21,8% dice bastante orgulloso, y después el 16,9% dice no orgulloso. Estos se consideran en el mundo valores tradicionales. Uno de los principales objetivos en mi vida ha sido que mis padres se sientan orgullosos de mí. El 37% está muy de acuerdo y el 39,6% está de acuerdo. Este es un valor extremadamente tradicional. Eso Silvina la pregunta. Eso Silvina la pregunta. Exactamente. Un mayor respeto por la autoridad podría ser uno de los cambios de la sociedad argentina en un futuro próximo, suponiendo que se produjera. ¿Usted piensa que sería algo bueno, algo malo o le da igual? El 70% dice que sería algo bueno. Que en la Argentina haya mayor autoridad. Es una inquietante respuesta. ¿Qué importancia tiene la religión en su vida? Para el 20%, 20,6% es muy importante. Para el 20,4% es bastante importante. Para el 32,6% no es muy importante. Y para el 26,4% es nada importante. Esta es bastante reveladora porque viene marcando una tendencia, y en la encuesta mundial de valores en la Argentina también, de que la Argentina es un país que, a pesar de las apariencias, siempre tuvo una baja cantidad de adhesión la religiosidad. Siempre rondó, viene cayendo desde la década del 70, desde el 60%, cada vez menos, y hoy es menos del 50%, comparado con otros países de América Latina, estoy hablando, que son con quienes más o menos podemos compararnos, ¿no? Otros países tienen niveles la religión es mucho más importante en su vida. Bueno, lo estamos viendo ahora en Brasil, por ejemplo, que la religión está en el centro de la discusión de la política, o sea que es increíble. Lo vimos a Lula decir hace poquito que siempre estuvo en contra del aborto, y eso es una presión impresionante porque de donde proviene él, de la posición política que estuvo siempre, se nota que hay desde las bases un montón de temas que estaban antes en el plano de las actitudes personales o de las opciones personales, que era transversal a los partidos políticos, y que sin embargo ahora se va encajando en determinadas propuestas políticas, y es como si en la Argentina hubiese un partido celeste y un partido verde, y no todos los partidos tuvieran abarcaran las distintas posiciones. Obviamente, esto desde el punto de vista de la ciencia política es un peligro, porque cuando la moral se mete en política, siempre las cosas terminan muy mal. Después podemos discutirlo eso, yo la dejo abierta a la pregunta, pero van a ver que tanto si usted va a la iglesia o no, diría que es una persona religiosa, el 46,7%, una persona no religiosa, el 38%, un ateo, el 15,2%. Valores de libertad, de elección y de igualdad de género. De 1 a 10. Nunca se justifica la homosexualidad. 1. 23,7%. Siempre se justifica la homosexualidad. 36,8%. Es una buena pregunta esta. El divorcio. 51,2%. Siempre se justifica el divorcio. 12,0%. Nunca se justifica el divorcio. Las opciones intermedias que tenemos son bastante bajas. Y vamos a la tercera. El aborto. 39,2%. Nunca se justifica el aborto. 22,3%. Siempre se justifica el aborto.
Este era un tema que ya veníamos viendo todos. La mayoría de las encuestas, mientras no se debatió en la vida pública argentina el aborto, estaba mayoría a favor del aborto, porque la mayoría de la población no tomaba posición. Entonces, con un 40, 30 y pico por ciento siempre a favor del aborto, y un 20 y pico, 30% en contra del aborto, y un montón de gente que decía no sabemos, no me interesa. Cuando el tema subió al escenario, se discutió, se aprobó la ley y se amplificó el debate, empezó a crecer la oposición al aborto. Ya cuando se aprobó la ley, muchos pensaron, de los que estaban a favor, que era ahora o nunca, porque el nivel de politización que iba agarrando el tema, como pasa hoy en Brasil, iba a ser imposible discutir esto en términos de salud pública, y se iba a discutir en términos de moral y de religión. Y bueno, esta es la situación en la que estamos hoy, después de que el aborto fuera un debate importante en los últimos 3 años, en Argentina, o 4. En general, ¿los hombres son mejores líderes que las mujeres? 30% dice que está muy en desacuerdo y 53% en desacuerdo. O sea, un 80% de las personas están en desacuerdo. ¿Viste, Ivana? ¿La educación universitaria es más importante para un chico que para una chica? 92% está en desacuerdo. Estas preguntas no son caprichosas, se hacen en todo el mundo y por algo se hacen, porque hay lugares donde no da así. Y en este país no daba así hace mucho tiempo, o sea que este es un cambio que ha tenido el país. No es una pregunta que aparece muy obvia o muy básica muchas veces, y sin embargo no lo es. Cuando los puestos de trabajo escasean, ¿los hombres deberían tener más derechos que las mujeres en puestos de trabajo? 90% en desacuerdo, más del 90% están en desacuerdo con esa posición. Evaluación del desempeño gubernamental durante la pandemia. ¿Puede decirnos cuánta confianza tienen las instituciones generales del país? 48% no mucha confianza, 28% ninguna confianza en las instituciones del país. Esta es una de las consecuencias de la pandemia en general, pero hay algunos aspectos que la temperan un poco. En su opinión, ¿cómo ha manejado la crisis de COVID el gobierno? Muy mal el 30%, bastante mal el 20%, o sea, el 50% ni bien ni mal el 20%, y un 18%, un 30% dice que viene muy bien, que es más o menos el nivel de consenso que está teniendo el gobierno hoy en la mayoría de las encuestas del país. ¿Podría decirnos cuánta confianza tiene en el gobierno nacional? Bueno, más o menos da 77% de confianza. En el gobierno de la provincia también más o menos el 27% de confianza. Y el sistema de salud. Primera pregunta del sistema de salud. Y acá cambian los números sustancialmente. Hay una confianza mucho más alta en el sistema de salud. Y vemos que casi el 50%, 47,6% de personas tienen bastante o mucha confianza en el sistema de salud de la Argentina. Esto es como que cruza, digamos, vienen todas las instituciones siendo castigadas y de pronto aparece la que estuvo más expuesta y aparece mucho mejor considerada. Este gráfico es muy importante si se sigue una serie comparativa, que es cuánto confía usted en gente que conoce personalmente y cuánto confía en gente que conoce por primera vez. Como verán, confía mucho, el 45% de gente que conoce personalmente y el 1,12% de gente que conoce por primera vez. Y fíjense cómo va cambiando. La confianza personal está en el centro de la cultura política, es decir, la confianza interpersonal es la clave del funcionamiento de las sociedades. Si hay confianza interpersonal, hay mayor capacidad de asociación. Si hay mayor capacidad de asociación, hay mayor control sobre la política y sobre las actividades políticas. Nos organizamos para que los políticos cumplan con su deber, con sus obligaciones. Hay mayor cooperación social, funcionan mejor las instituciones. Es decir, la gente tiene confianza en los demás aunque no los conozca. Pero fíjense que esto que podría ser un valor igualitario o un valor, si se quiere, hasta entre comillas, como más de izquierda,
también es un valor que funciona perfectamente para la economía y es muy homologable al capital social. Si yo tengo confianza en los demás, también tengo confianza en armar empresas, en juntar capital. Cuando un país tiene muy baja confianza interpersonal, en la caja dejo a mi hijo de mi negocio, no dejo a nadie más. No hay empresas, no hay asociación, no se asocia a la gente, junta capital para emprender cosas más importantes que la que le da su capacidad de control familiar, personal y directo. O sea, el mismo efecto que aplasta la democracia, que complica la democracia y el funcionamiento institucional, es un efecto que complica el funcionamiento de la economía. Está comprobado en todo el mundo. En los países que mejor funciona el capitalismo, con emprendedurismo, con pequeñas y medianas empresas que se renuevan permanentemente, es donde hay mayor capital social, mayor capacidad de asociación. Y es exactamente el mismo fenómeno que hace que la gente participe mucho más en controlar a sus gobernantes. Posibles causas, bueno, esto es como dio la encuesta, cómo votaron a presidente de los encuestados. El 34% votó a Alberto Fernández, el 30% votó a Macri en las presidenciales, y estas mismas personas, el 33,4% votó a Santilli y el 26,8% votó a Victoria Tolosa Paz del Frente de Todos. Esto es para control de quién fue la gente que fue encuestada, cómo habían votado. Yo acá quiero marcar algunas cosas porque estos son gráficos tremendos. Pero el primero es este. Los síntomas severos del COVID no fueron un factor decisivo en el voto. Es decir, quien sufrió síntomas severos no votó en contra del gobierno ni a favor del gobierno masivamente. No es un indicador electoral significativo haber sufrido síntomas severos de COVID. Pero haber sido víctima de un delito. Santilli 37, Victoria Paz 20%. Si fui víctima de un delito, mientras que los que no fueron víctimas de un delito, la elección fue mucho más pareja. Acá sí tenemos un indicador concreto de por qué tomé una decisión para votar. En comparación con 9 años atrás, usted diría que actualmente su situación económica personal es mejor. 44% a 17% el gobierno, el oficialismo. Igual 34 a 17 y peor a 27 y peor 40 a 13. Ahí tenemos un elemento concreto. Ahora, lo que sucedió con esto es que acá, compara la situación del país, se polariza mucho más todavía. 80 a 10, los que ven que el país está mejor, 80 votaron al oficialismo, 10 a la oposición. Los que ven el país peor, 43 a la oposición, 10 al oficialismo. Acá sucede algo que no nos queda muy claro a todos, porque cuando, y el que quiera el trabajo me lo puede pedir, uno lo cruza por niveles socioeconómicos, niveles de ingreso y todo eso, también es bastante parejo. Es decir, gente que está muy mal, dice que está bien, o sea que está muy mal en la escala que nosotros medimos, pero que ellos se sienten que la economía está funcionando bien y que votan al gobierno, y gente que está, o sea que lo que quiero decirles con esto es que la situación comparada, dice, la teoría del voto económico ha advertido que una asociación como la que acaba de escribir se puede presentar un posible problema de endogeneidad. Este consistiría en que los simpatizantes del gobierno tienden a evaluar la situación económica del país de un modo más positivo que los adherentes a la oposición. Es decir, no sabemos si votan al gobierno porque están mal o digo, porque están bien o porque adhieren al gobierno dicen que están bien. Que es un problema que están teniendo todos los encuestadores en todo el mundo. Es muy complicado este tema. Es decir, no podemos dilucidar con absoluta claridad qué es lo que está pasando en esta situación. Estos son los temas que me parecieron relevantes del voto. Haber recibido dinero del gobierno no fue determinante para la elección. Es decir, la gente, por más que reciba dinero del gobierno, la elección de los que recibieron dinero fue empatada. Es decir, no fueron los que recibieron dinero, para los que hablan de que la gente que recibe dinero vota al gobierno, bueno,
la encuesta y varias encuestas, no solo esta, los desmiente absolutamente. La gente es mucho más independiente de lo que todos nosotros pensamos. Hipótesis probables, y acá termino para que conversemos. 1. Apoyado en la teoría sobre inseguridades existenciales, esta hipótesis postula que la repentina aparición de ansiedades existenciales producirá un cambio en las prioridades de valor en dirección a la protección entre los miembros de la población más intensamente aquejados por sentimientos de ansiedad. Este giro impulsaría a las personas a dar prioridad a la seguridad, el orden, la autoridad, la uniformidad y el conformismo. Como resultado de ellas podrían verse afectados la confianza en el exogrupo, es decir, los que no son míos, los que no son de mi banda, la tolerancia o el respeto por los otros, el pluralismo y la solidaridad fuera de su grupo más cercano, al punto de encontrar atractivo un giro político autoritario. Si estas tendencias fueran duraderas, podrían impactar negativamente sobre el apoyo de la democracia. Esta es la hipótesis 1. La hipótesis 2 dice, a diferencia de la anterior, esta hipótesis plantea que la amenaza de la pandemia podría no ser percibida del mismo modo que las amenazas que entrañan hostilidades entre grupos, como sucede en una guerra civil, un conflicto étnico o religioso, donde un grupo pone en peligro la existencia del otro. La pandemia es inherentemente universal, pues amenaza a todos más allá de la clase social, etnia o religión. Sería posible que esta universalidad promoviera en la gente un sentido generalizado de humanidad. Es decir, que como nos afecta a todos por igual, no es que hay privilegiados, tenderíamos a ser más solidarios, y la hipótesis, si fuera así, bueno, en consecuencia el apoyo de la democracia no se vería afectado, ¿no? La hipótesis 3, una tercera alternativa, es que los efectos postulados por estas dos hipótesis previas coexistan, afectando a distintos grupos de personas. Estos grupos diferirían en determinadas variables moderadoras, en especial ciertos rasgos de personalidad. Por ejemplo, sería posible que quienes sean altos en neuroticismo, cualquier cosa la consultamos a Silvina, en el test de Big Five de personalidad experimenten un cambio de prioridades particularmente intenso en dirección a la protección. A la inversa, que es el otro extremo, ¿no? El otro extremo del neuroticismo es la apertura a la experiencia. En el mismo test se moverían en dirección opuesta, viendo aumentadas la confianza en los demás, su tolerancia y su solidaridad. Si las orientaciones sociales en diferentes grupos, diferentes segmentos de la sociedad se movieran en direcciones contrarias, la sociedad podría experimentar una mayor polarización cultural que incrementaría el potencial de conflicto ideológico disruptivo. En este escenario, la pandemia tendría un efecto negativo en el desenvolvimiento e incluso en la estabilidad de la democracia. Final. Esto acá terminado. Estas tres hipótesis se plantean en todo el mundo y están en discusión en todo el mundo. No es una discusión de la Argentina. Nosotros las adaptamos un poco acá y como vieron ustedes, los resultados de la encuesta son bastante polarizantes y bastante preocupantes. Digamos, preocupantes en un sentido, no preocupantes, sino polarizantes en un sentido de división ideológica, pero que todavía en la Argentina, por lo menos yo no lo veo así, yo veo la grieta mucho más política y hay una grieta social que no está representada por la política. Es decir, como que ambos espacios políticos representan problemas sociales similares y hay beneficiarios del sistema en varios espacios políticos. Es decir, no tenemos una lucha clasista en la Argentina o una división que explote a fondo la situación, sino que tenemos más bien una grieta de tipo cultural y de tipo política, pero que es una discusión abierta. Yo no tengo ninguna respuesta sobre este tema, es lo que yo veo en función de los resultados de la encuesta. Mi plan es poder hacer a fin de este año otra similar y comparar cómo van evolucionando, qué cuestiones o qué temas de la pandemia van perdiendo potencia o van perdiendo intensidad y qué temas de la pandemia vinieron para quedarse en todos nosotros, ¿no? Sobre todo en lo referido a los valores, ¿no? Que son los que, cuando vimos los valores conservadores o los valores igualitarios, son los que determinan cómo funciona la democracia, ¿no? Una preguntita. Sí, dale. Porque vos planteás como un elemento muy disruptivo la pandemia en este
vas a hacer un nuevo estudio. La pregunta es, ¿cómo comparás pre-pandemia esos valores que mencionaste, algunos de esos valores, como para saber cuánto la pandemia influyó en el cambio de esos valores? Bueno, eso lo estamos haciendo, porque muchas de estas preguntas, salvo las específicas de la pandemia, las preguntas sobre valores, hay encuestas anteriores de la encuesta mundial de valores, que la estamos bajando para compararlas con este trabajo. O sea que nosotros en breve vamos a tener la comparación anterior a la pandemia. En la misma línea que Pata, la encuesta o la pregunta que ustedes hacen en relación a ese cuadro de la desesperanza, de la soledad, ese cuadro que vos te describiste bastante, sí, también sería interesante determinar si eso es como consecuencia directa del impacto de la pandemia o es una cosa que está más consolidada en el tiempo hacia atrás de la pandemia, porque por ahí tiene que ver con la incapacidad de la política de resolver algunas cuestiones, o la incapacidad del sistema político-económico de resolver algunas cuestiones, o de la soledad que genera otras razones, no solamente la pandemia o la cuarentena. Sí, esas preguntas sí están, porque esas preguntas se hacen siempre. Las preguntas sobre ansiedad, sobre soledad, sobre todo, se hacen independientemente de la pandemia, con lo cual vamos a ver. ¿Comparación? Sí, estamos trabajando en la comparación. Eso sí está, porque esas preguntas, como decís vos, siempre dependen de otras cuestiones, no solo, digamos, la desprotección o no protección, el sentido de comunidad que existen, digamos, hay un montón de elementos que hacen que haya esa sensación de soledad. Hay sociedades que son muy complejas. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que tiene alta confianza entre las personas. Ahora no. Tenía. Ahora no. Ahora están en un problema muy grave. Pero tenían mucha confianza interpersonal y a su vez eran muy individualistas en la vida familiar. Entonces se combinaba capacidad de asociación con una tendencia al suicidio muy alta. Entonces eso ameritaba investigaciones mucho más específicas, ¿no? Digamos, el suicidio como la última etapa de una situación de ansiedad, soledad, pérdida o pérdida de placer por hacer cualquier cosa, digamos, cuando no tenés ninguna motivación en la vida. Pero bueno, eso sí se puede comparar, eso está, y yo pienso que esos son indicadores que pueden haberse movido a medida que nos alejamos de la pandemia y se va evaporando la posibilidad de la repetición de la pandemia en los términos. Pensemos que en diciembre del 2021 todavía no estaba tan en claro que no íbamos, había en Europa países que volvían a tener por falta de vacunación, por un montón de cuestiones. Yo pienso que algunos temas sí pueden haber cambiado. Otros no, porque el aumento de la crisis social y la desigualdad social genera el temor económico, claro, el temor por quedarse desocupado es un temor muy alto y eso influye en todos esos índices, ¿no? Yo, en relación a ese último comentario, y en relación a tu experiencia, que no sé si es un factor que tiene relevancia en este contexto, hablando de la pandemia, ¿no? Porque eso nos enseñó la pandemia, que por ahí la experiencia que teníamos por ahí no tenía mucha importancia. Para que profundices, cuáles son esos cambios que vos crees, imaginando escenarios, ¿no? Con los que te vas a encontrar en esta encuesta que estás trabajando, o en este nuevo relevamiento que estás o que vas a trabajar. No, yo pienso que digamos, no me gusta mucho adivinar porque le erro siempre. Yo pienso que, digamos, va a haber cuestiones vinculadas a la pandemia que se van a alejar, pero yo pienso que hay dos cuestiones que son afectan mucho a la población, que es la inflación persistente. La inflación es un desacomodo, despelota la vida cotidiana de una forma como no nos imaginamos, y la crisis económica que estamos atravesando, la crisis política que estamos atravesando, el nivel de conflictividad política también genera angustia en muchas personas, digamos, y cómo está funcionando hoy el sistema, ¿no? El sistema, las personas más inteligentes
apagan el televisor, miran otra cosa, se ponen a leer un libro. Hay personas que tienen mucha inteligencia y logran hacer eso. Pero hay otras personas que no tienen inteligencia y están las 24 horas que está el canal de noticias, están con el canal de noticias. Entonces, claro, andás con los pelos de punta. Y hay problemas de salud mental, digamos. Esto no tiene que ver con las inclinaciones políticas, es decir, lo hacen, no importa en qué grupo estés ubicado, sino que hay como una pirotecnia verbal que se superpone a la crisis social y bueno, todo eso genera un clima de angustia y de loco, paren un poco, ¿me entendés? Pero bueno, las experiencias son muy difíciles porque cuando un grupo político, vos tenés un reclamo, tenés grupos que te están diciendo, loco, a la pelea, que estos nos están destruyendo, estos son el enemigo. Y tenés un grupo que dice, loco, acuerden algo, porque hay que bajar la inflación, el déficit, hay que reactivar la economía. Cuando acordás, los grupos extremos te matan. No importa que esté bien lo que estás haciendo, digamos. Hay una serie, creo que estaba en HBO, que se llama Vice, que le hacen un reportaje a Obama los últimos días antes de irse del gobierno. Y él cuenta, angustiado el tipo, que él cree que su llegada a la presidencia, un tipo negro con apellido árabe, es decir, no podía juntar más simbología del mal y diabólica. Él había ayudado con su presencia a una polarización política y social, como que el tipo, vos te das cuenta que el tipo siente como una especie de responsabilidad. Y cuenta que tuvo que trabajar el doble para llegar a acuerdos bipartidarios para avanzar. Entonces cuenta un acuerdo en el cual los jefes del Senado se saludan con él en la Casa Blanca, los republicanos y los demócratas, y acuerdan 4 leyes que no sé para qué eran, ómnibus, y entre que presentaron eso y los tipos llegaron al Congreso, hubo una campaña en Twitter de la derecha norteamericana que los tipos llegaron y se desdijeron de todo lo que habían dicho. Y están las 2 conferencias de prensa con 2 horas de diferencia. El acuerdo con el presidente y el desacuerdo. No, las bases nos dijeron que estamos equivocados, no podemos hacer esto, no hay acuerdo político. Y fueron 2 horas. Desde que anunciaron esto, bueno, ese tipo de cosas que hoy pasan en la política, es decir, ¿cómo llegaríamos a un acuerdo para que no haya inflación, para que bajar la inflación? Y bueno, tiene que haber un acuerdo político, tiene que haber, porque por más que mañana o hoy gobierne Juan, va a haber un montón de provincias y municipios que la va a gobernar Pedro. Ya el Estado está repartido de tal forma que si no hacemos un acuerdo entre todos va a ser imposible. Ahora, ¿quién da el paso para el acuerdo sin que se lo coman los halcones? Comparable en términos de valores políticos la situación actual con el 2001, con el 89, con el proceso. Yo pensando que después de esos momentos hubo como personalidades políticas muy fuertes que surgieron, que no sé si a partir de esa personalidad surgieron consensos, pero también en esto que vos decías recién, como que también generaron climas de políticos de tensión muy grandes en términos de la polarización que se generaba. O sea, como que había, por un lado, personalidades fuertes que generaban consenso, pero también había mucha polarización, Alfonsín, Menem, Kirchner, y ahora... Sí, yo creo que polarización siempre hubo. En la Argentina hubo un avance muy grande de la cultura política. En el 2001, cuando decían que se vayan todos, no querían a nadie, el 66% decía que la única forma de solucionar el problema era con la democracia. Ese era un avance de la cultura política, porque la gente rechazaba a los dirigentes y el sistema político, el sistema no, la élite dirigente, pero el sistema político lo bancaba. No decía que vengan los militares, sino... y eso quedó muy grabado y fue muy utilizado en todo el mundo lo que pasó en Argentina, porque era muy clara la definición de la gente: estoy a favor de la democracia, pero no me banco a todo este tipo. Eso fue contundente. Hoy, en la Argentina, vemos que no hay un cuestionamiento al sistema, porque se hacen preguntas sobre eso y no hay un cuestionamiento todavía. Nadie te está diciendo salgamos de ahí, pero sí puede sucederte que mañana venga Bolsonaro. ¿Por qué no podría pasar? No digo Bolsonaro porque no somos Brasil, tenemos una cultura totalmente distinta, pero lo que está claro acá es que lamentablemente la política, para que funcione el país, se tiene que sacrificar un poco. Si no se sacrifica y va por la libre y por la
voy por la mía, voy a tener un conflicto político y social que es insostenible. Entonces, ahora si juego, se termina mi carrera política ahí. Si yo juego un acuerdo, se termina mi carrera política. Porque otro me va a sobrepasar en mi interna. Pero evidentemente todos prefieren que se termine el país y no su carrera política. Vamos a este ejemplo. Que yo digo siempre que en Argentina puede pasar, digamos, hay personas que cuando, personalidades que cuando aparecen en política polarizan de tal manera que ya la pelea va más allá de las necesidades que tiene la propia gente muchas veces, ¿no? Es decir, en este país los conocemos bien, perfectamente, Macri, Cristina, no quiero decir, no estoy diciendo cuál es la receta, pero yo pongo el ejemplo de Chile. En Chile, Piñera volvió para hacer, en la segunda vez, para hacer más rápido lo que no había terminado de hacer en la primera. No sé si le suena esta frase. Y se prendió fuego el país. La izquierda pensó que ese rechazo a Piñera era una gran revolución anticapitalista. Y hicieron una constitución que perdieron por el 70% de los votos a los 7 meses. Es decir, o nos sacamos la ideología y vamos hacia acuerdos prácticos y somos pragmáticos y somos razonables, o vamos a fracasar permanentemente. Porque estamos viendo los ejemplos, no necesitamos ir mucho más allá. Lo de Chile es un ejemplo perfecto porque Chile es un país que no es mentira que estaba solucionando, que venía bajando la pobreza a pasos agigantados. Pero también es cierto que tenía un sistema absolutamente endeble. Vos te caías y te caías. No había salud pública, no había escuela pública, no es Argentina, Chile. No es Argentina. La desprotección es descomunal. Entonces, esa sensación era la que se juzgaba. No se juzgaba si me iba bien o mal. No, se juzgaba si cuando me vaya mal me voy a caer al precipicio y todo lo que armé va a ir a desaparecer. Es decir, no tenía... Chile es un país que había logrado una cosa increíble. Era la vedette del neoliberalismo, como le dicen todos. Y había logrado un crecimiento sostenido durante muchísimo tiempo. Ahora uno tiró una piedrita y explotó el país. Y eso, yo creo que nosotros tenemos que mirar esas cosas. Porque la cultura política en Chile nos decía una cosa que era cierta, que aunque creciera crecía la economía y crecía la gente que sigue integrando al sistema, igual la distribución del ingreso era tremendamente injusta. Vos veías el PBI así y la distribución del ingreso así para abajo. Es decir, los que estaban abajo ganaban un poquito mejor porque el país crecía, pero ganaban infinitamente menos que los otros y había muy poca inversión pública. Empezaba a ver, porque Piñera se da cuenta por la mitad del mandato y la derecha empieza a cambiar la posición política, pero ya era tarde, no pudo remediar nada, terminó muy mal. Muy mal. Y la experiencia esa hizo retroceder a Chile porque, fíjense que otro tema que es muy importante, todos los beneficiarios de la recuperación y el éxito chileno son los que encabezaron la rebelión contra el sistema, los que se educaron, los que hace 40 años en Chile no se podían educar, que se educaron, que fueron a las universidades, que se incorporaron al sistema político, son los que encabezaron la marcha contra el sistema que los había integrado. Esto es como para conversar un poco, digamos, qué es lo que pasa cuando un país no logra armonizar un sistema político, ¿no? Y las élites se dividen. ¿Qué es lo que hoy yo decía? ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, por primera vez en 200 años de historia, más de 200 años, la élite está dividida, no tiene un proyecto común. Entonces, lo que ustedes lean, los cientistas políticos, pueden leerlos en Twitter. Son muy fáciles, se traducen. Los tipos más importantes que hacen ciencia política, los politólogos más importantes en Estados Unidos, están tremendamente preocupados porque no se puede llegar a ningún acuerdo. No hay posibilidad de ningún acuerdo. Y en Estados Unidos siempre avanzaron con acuerdos muy grandes entre los dos partidos. Y esta división de las élites, esta posición tan distinta, hace que el país entre en un estancamiento muy peligroso. Es decir, hoy se parece a otros países como el nuestro, que nosotros siempre tuvimos grandes enfrentamientos, que nos costó muchísimo llegar a acuerdos, y que cuando llegamos a acuerdos los desvalorizamos, como pasa en otros lugares. España. Nunca España floreció tanto como desde el Pacto de la Moncloa hasta hoy.
¿Qué hace el primer producto del Pacto de la Moncloa? La primera generación es Podemos y Vox, que son la contracara. Impugnan los acuerdos políticos de los que le dieron la prosperidad que tienen hoy. Impugnan los acuerdos políticos de la modernización, de la integración en Europa, pero los impugnan de frente, digamos, como si no hubiese habido historia, como si Europa no hubiese sido la madre de todas las guerras, y este acuerdo político y la integración en Europa no haya sido el periodo de paz más largo que tuvieron en Europa, que conocen los europeos, hasta ahora. Una preguntita. Perdón. No. Volviendo a tu estudio, vos trabajaste sobre encuestas en zonas urbanas muy importantes con urbanas y en zonas más rurales. Ahí detectás en cuanto a los valores, a los temas que vos identificás diferencias. No, las diferencias en Argentina se manifiestan por los niveles educativos. No se manifiestan, inclusive ni siquiera socioeconómicos, ¿entendés? Porque hay gente que lo más determinante en la Argentina, la ubicación cultural te la da el nivel educativo. Y si vos sos un arquitecto pobre y yo soy un albañil rico, los dos podemos pensar como piensa nuestro grupo, mucho más parecido a nuestro grupo que a nuestra posición económica. No, era el medio referido a lo que preguntaba el Pata. Si había alguna diferencia entre los pueblos como San Antonio con Bahía Blanca, por decir, dos pueblos, un pueblo y una ciudad muy grande. No hay mayor diferencia. No, yo no vi, hay en algunas cuestiones muy específicas, pero sí hay algunas diferencias en temas de seguridad. Digamos, hay temas donde los núcleos urbanos grandes tienen problemas mucho más marcados que otros, pero en general no hay grandes diferencias. En temas de valores y todo eso no hay grandes diferencias. Este gráfico que mostraste, que tenía los dos extremos, los que piensan que el gobierno debe tener más influencia en que uno prospere y los que consideran que el mérito debería ser la causa de la prosperidad, ¿eso también es transversal? Sí. ¿O ahí sí está relacionado con la educación? No. Sí, ves, ese cruce específico no lo hice, pero sí se puede hacer. Lo que yo sí vi en eso es que es bastante transversal entre la mayoría de los espacios políticos. Es decir, no es que el kirchnerismo representa el Estado y todos los que votan al kirchnerismo representan el Estado y todos los que están Juntos por el Cambio representan la actividad privada. No es así. Por eso los dirigentes están confundidos de qué representan muchas veces. Y se van a llevar algunas sorpresas si extreman demasiado sus posiciones. Porque cuando vos extremas demasiado tus posiciones, sí, tenés un grupo muy activo que va con vos, pero no es la mayoría. ¿Ves? Entonces, la pandemia lo que reclama es protección. La pandemia reclama Estado, no menos Estado. Entonces, cuidado con cuál es tu discurso con respecto. Una cosa es mejor Estado y otra cosa es menos Estado. Claro. Son como discusiones que son muy finitas y que después vos decís, bueno, no, estos me van a echar o estos me van a sacar el laburo. Lo que pasa es que la polarización o la exigencia a la polarización de alguna manera te impide transitar los grises en la discusión política. Porque cuando vos decís mejor Estado, tenés que profundizar en una discusión un poquito más rigurosa, un poquito más interesante, y cuando decís más o menos, claro, es como que conformás a uno o a otro y te quedás en esa superficie, digamos. Sí. Me parece que el tiempo que la discusión política exige más velocidad, más inmediatez, más simpleza, te impide profundizar en la discusión, porque claro, vos tenés que decir A o B. Bueno, no digo en los medios de comunicación, en las redes. No, bueno, pero es que las redes es el extremismo de los medios de comunicación, es decir, ya más chico que Twitter no sé qué vamos a hacer, de 140 caracteres, ¿qué nos falta? Una palabra, vamos a decir una sola palabra, ¿me entendés? Así que bueno. No voy a decir porque Iván no va a retar. Las circunstancias en las que Menem y Alfonsín, para los viejos como nosotros, tuvieron que reunirse y acordar. Vos que siempre te dedicaste a estos análisis, ¿eran similares, eran distintas, eran mejores, eran peores? ¿Lo hicieron de acuerdo mucho antes de llegar a como estamos ahora? ¿Cómo era eso? No, yo creo que las consecuencias fueron tremendas para el radicalismo.
No, pero... digamos, porque Alfonsín sacrificó su espacio político para limitar a Menem. Él, ¿qué vio? Estoy hablando de lo que leí, que vio él. Él vio que Menem iba a terminar captando a un montón de gobernadores radicales, Massachusetts y otros más, se los iba a llevar a su espacio, iba a reformar la Constitución él solo. Entonces, ¿qué dijo? No. Hacemos un acuerdo y lo limitamos a Menem, le damos un mandato más. Pero ¿y ahora qué tendría que pasar para que haya un acuerdo? Y alguien se tiene que sacrificar, porque el acuerdo mata al que se sacrifique. Lo reconocerá la historia después, pero no los electores al otro día. Esto va a ser así. Pero eso sí hay uno solo que quiere acordar. Se necesita todo. Sí, pero de los dos siempre uno gana. Menem ganó en el acuerdo del Pacto de Olivos. Menem ganó, fue presidente 4 años más. Alfonsín sacrificó su partido. No existiría el PRO hoy si no hubiese habido Pacto de Olivos. Bueno, pero si en la Moncloa acordaron una serie de cosas, ¿quién perdió ahí? No, pero ahí fue distinto, porque después de 40 años de franquismo, era como el 83 acá, peor todavía, porque acá habían sido 7 años, allá habían sido 40, acá habían sido 30.000, para no pelearme con nadie, 30.000 desaparecidos, allá habían sido 1,5 millones. Es decir, ahí se sentó desde Carrillo, que era del Partido Comunista y había estado tirando tiros en el Frente Popular contra los falangistas, y se sentó Suárez, que era de la falange. Suárez, el primer ministro, era falangista, digamos, era más que franquista, era falangista, era un tipo de ideología corporativista y todo. Y se sentaron, hicieron una constitución, hicieron un acuerdo. Y yo creo que Suárez fue el muerto ahí, porque el que dejó la política fue él. Después todos lo reconocieron, le hicieron libros, le hicieron películas, Anatomía de un instante, cuántas cosas hay sobre Suárez. Ahora, no pudo participar más en política. Él se sacrificó. Y era un tipo muy bien visto en ese momento, tenía una popularidad tremenda, era el primer ministro y sin embargo desapareció de la actividad. Así que bueno, gracias a todos. Gracias.